Hola chicos. Bienvenidos a otro capítulo de Lini y Mauro de Vamos Somewhere. Regresamos después de unas cortas vacaciones. En el video de hoy les vamos a contar nuestro recorrido por la península de Yucatán. Estuvimos en la zona de Valladolid, es un pueblito muy chévere que tienen que visitar si van a esta zona de Yucatán. Se podría decir que es un centro del cual pueden partir a hacer diferentes actividades. Entonces tienen cenotes, tienen ruinas, muy buena comida, buena gente. Los cenotes son unas formaciones naturales que son únicas en el mundo y la península de Yucatán es un lugar bastante afortunado porque tiene más de 11.000 cenotes. En este recorrido en moto lo que hicimos fue que tomamos rumbo hacia el norte y nos fuimos dirigiendo hacia la reserva natural Río Lagartos. Queríamos ir a Río Lagartos porque habíamos visto unas fotos de unas piscinas de color rosado y rojo y teníamos entendido que este era el lugar de las coloradas. Pero realmente lo que nos encantó de haber ido a este lugar es que es un paisaje que definitivamente no se parecía a nada que hayas visto antes. Y se ven más rosa o más marrón o más fucsia, color rosa, dependiendo de qué tan soleado sea el día. Lo que causó la pigmentación fueron grandes cantidades de sal. Todo fue una gran peripecia. En el camino nos llovió y nosotros como que decíamos, ¿será que vamos? ¿Será que no vamos? Estábamos en una Vespa, hicimos media vuelta para regresarnos y escampó, entonces dijimos, bueno, dale, vamos, entonces volvimos a tomar ruta. Cuando llegamos a Las Coloradas, llegamos al pueblo de Río Lagartos, finalmente terminamos negociando un tour con uno de los lugareños y fuimos a ver los manglares, fuimos rumbo hasta el lugar de Las Coloradas. Muchísima vida silvestre, los paisajes súper bonitos, muy tranquilo. Entonces, bueno, era algo como, bueno, pero esto no son las fotos que nosotros vimos en Google y queremos ver esas coloradas como las vimos en Google. Bueno, cuando ya estábamos tomando el camino de regreso rumbo a Valladolid, vimos en un letrero que decía Las Coloradas. Dijimos, bueno, vamos, estamos aquí y nos determinamos justamente a seguir el camino porque estábamos obstinados con la idea de ver las lagunas como nos las habíamos imaginado. Llegamos a una zona donde están realmente las piscinas allí al lado tuyo, o sea, tú llegas y puedes casi que llegar a tocar el agua con tus manos, pero no lo debes hacer porque realmente son espacios donde están haciendo pues, el proceso de la sal, pero puedes llegar allí y tomarte las fotos al lado del agua, o sea, es ahí exactamente el lugar donde habíamos querido estar y llegamos después de todo este recorrido y esta peripecia, haber ido a otro tour y haber pagado plata que realmente no hubiéramos tenido que pagar y estas son las fotos que nos llevamos y los recuerdos que nos llevamos porque realmente el lugar es espectacular. Comimos también allá, puedes ir a cualquier restaurante que hay en esa zona, hay muchos restauranticos muy caseros, te muestran los peces que han pescado a lo largo del día y tú lo escoges, te lo cobran por libra, súper económico y almorzamos ahí bastante rico, muy local, o sea, no es nada de lujoso para nada, muy local, pero muy rico. Esta aventura que hicimos en esa zona, digamos, para ver las lagunas coloradas, nos hizo pensar sobre lo que realmente nos llevó hasta allá. Y fue la determinación. Teníamos la determinación de sacarnos la foto como la habíamos soñado, con ese fondo rosado y el cielo azul de contraste que no se ve todos los días, es un paisaje realmente muy especial. Y fue esa determinación de no conformarnos con lo primero que nos dieron, no conformarnos con el no se puede. Y queremos que te lleves de este video y de esta experiencia en Las Coloradas es que si tienes un objetivo que sientes que es el que quieres alcanzar, definitivamente lo que necesitas es determinación para llegar a él. Determinación es la posibilidad de que tú sigas caminando hacia adelante o hacia ese objetivo a pesar de cualquier influencia o factor externo que pueda llegar. Incluso si te das cuenta después de haber llegado que el resultado que tenías no era el que estabas buscando, pues te devuelves por donde viniste y buscas aquello que estabas persiguiendo. Esto es lo que más nos gusta a Mauro y a mí de viajar, que la vida realmente se parece mucho a todas esas situaciones que nos pasan siempre cuando estamos viajando. Total. Por eso es que nos encanta compartir con ustedes, más allá de la anécdota y de lo que vimos y los animales y cuánto costó, es qué nos enseña cada una de esas experiencias. Ese día en particular les podemos decir que todo jugó en nuestra contra. Hubiéramos perfectamente podido dar media vuelta y ya quedarnos con esto y decir, bueno, eso fue. Y en realidad no nos conformamos con esto. Entonces estábamos nosotros en esta población que quedaba súper cerca y casi que nos íbamos a devolver habiendo estado tan cerquita de llegar a ese objetivo que teníamos. Y llegamos gracias a la determinación que teníamos en ese momento de decirnos que queremos realmente ver esta posibilidad y si vimos un indicio de algo que nos puede llevar hasta allá, pues cojámoslo
vivamos. Esta es una invitación simplemente para que te determines a alcanzar las metas que te propongas, que te determines a seguir ese camino. Y es bien sabio el adagio que dice se hace camino al andar. Mientras vas persiguiendo, avanzando cada paso, que vas a ir descubriendo qué tan cerca o qué tan lejos estás del objetivo que tú estás persiguiendo. Te invitamos a que sigas adelante, a que vayas a algún lugar y que, por supuesto, sigas con nosotros yendo a cualquier lugar. Los esperamos en el próximo video. Estamos felices de estar de vuelta después de estas vacaciones que nos dimos. Y bueno, se vienen cosas bellísimas, viajes y aprendizajes muchísimos más. Así que sigue conectado. Nos vemos en el próximo Vamos somewhere. video. ¡Chao! Vamos somewhere.